Iniciemos el programa del día de hoy con la tasa de desempleo, la cual es de 12,6. En esta ocasión empezaremos hablando acerca del liberalismo, un tema el cual era muy importante para John Stuart Mill. Y para esto está de vuelta nuestro invitado de las sesiones pasadas, el cual nos hablará un poco más acerca de este tema. Bueno, es un gusto que esté aquí con nosotros nuevamente. Hola Lina, también es un gran gusto para mí y bueno, creo que ya estamos terminando esta serie sobre Stuart Mill y bueno, es buen momento para empezar sobre este tema que para él era bastante importante. Sí, bueno, para comenzar, entiendo que Mill incluso escribió un libro sobre este tema, ¿cierto? Sí, es verdad. De hecho, el libro llamado La Libertad es quizás una de las obras más importantes que escribió John Stuart Mill. Y este libro expone sus ideas fundamentales sobre los límites de la libertad, tanto del individuo como de la sociedad. Y también es importante resaltar que la idea de libertad que toma Mill es lo que mejor resume sus ideales, eh, la verdad, fuertemente influidos por su padre, pero en este tema del liberalismo se podría decir que es más influencia de su madre y de su esposa, y claramente del utilitarismo. La libertad y el liberalismo es un mismo tema. Sí, se podría decir que dentro del liberalismo se trata diferentes tipos de libertad. Ya más adelante te explicaré un poquito más a detalle qué tipos son. Ok, bueno, volviendo al tema del pensamiento, ¿qué influye en Mill para tener este pensamiento? Pues lo pregunto debido a que en esa época era muy extraño tenerlo. Sí, tienes razón, la verdad, para este momento, hace 200 años más o menos, era muy extraño ver esta clase de pensamiento. Y pues la verdad, según la autobiografía de Mill, la libertad al principio era un ensayo corto. Él dice que este ensayo comenzó alrededor de 1854, si no estoy mal, y a medida que las ideas se desarrollaban, Mill y su esposa Harriet corrigieron y reescribieron el ensayo. Por cierto, se me estaba olvidando mencionar que después de sufrir un colapso mental, del cual ya hablamos en capítulos anteriores, pues posteriormente a eso es cuando Mill se casa con Harriet y ahí es cuando cambió muchas de sus creencias sobre la vida moral y los derechos de las mujeres. Pero pues la historia de este libro también trae tragedia y se podría decir que de telenovela incluso, ya que cuando el borrador final estaba casi completo, su esposa Harriet muere y Mill sugiere que no hizo ninguna modificación al texto, que lo dejó hasta ese punto, que uno de los primeros actos que realizó en memoria de su esposa fue publicarlo y consagrarlo a su memoria. Wow, bastante interesante y trágica esta historia. Pero podría hablar un poco más sobre el concepto en sí que tenía Mill acerca de la libertad. Claro que sí. Pues desde el primer capítulo del libro, Mill establece la separación entre lo que es responsabilidad del propio individuo y lo que le corresponde a la sociedad en conjunto. Claro, aún así este tema es muy polémico, ya que cómo saber hasta qué punto uno es libre de hacer lo que crea. Y aunque Mill no puede responder exactamente a esta cuestión, él plantea que al menos en parte es válido el artículo 4 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que te dice, la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre
no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. Pero, ¿cómo saber cuando un acto de libertad afecta a la de otra persona? ¿Cuáles son los límites en cuanto a eso? Pues donde Mill expresa de manera concreta su idea acerca de hasta dónde debe llegar la libertad del individuo y hasta dónde la autoridad que la sociedad puede ejercer sobre este es en el llamado principio del daño. Este principio consiste en afirmar que el único fin por el cual se justifica la humanidad individual o colectivamente se entremeta en la libertad de acción de uno de sus miembros es la propia protección. ¿Qué quiere decir esto? Que la única finalidad por la cual el poder puede llegar a ser ejercido sobre un miembro contra su voluntad es para evitar que éste perjudique a los demás. Y de hecho, si te das cuenta, se podría decir que esto es lo que pasa cuando alguien peligroso, no sé, como un asesino o un ladrón o un político corrupto, es mandado a prisión. El fin es para evitar que este individuo perjudique a los demás. Entonces, supongo que esto también va de la mano con el utilitarismo y al mismo tiempo con la felicidad. ¿No es así? De hecho, sí. Mill afirma que la sociedad no puede obligar a un individuo a hacer lo que está considerado beneficioso para él. Claro, si se hace en contra de su voluntad. Es decir, que la conducta individual solo se debe ser restringida cuando ésta afecta a los demás, pero no a sí mismo. Resumiendo, el autor cree que hay diversas acciones que uno puede realizar, ya sean o no correctas, porque perjudican solamente al que las está realizando. ¿Y existe entonces alguna acción que según él debe ser prohibida? Sí, sí. Por el contrario de lo que mencioné anteriormente, pueden haber acciones que resulten beneficiosas para un individuo, pero que perjudican a otras personas de nuestra sociedad. Por lo que estos actos son los que no se pueden permitir, ya que el individuo al realizarlas está atacando la libertad de aquellos a quienes puede llegar a afectar con estas decisiones. Ok, para terminar, yo quisiera saber como su opinión o si está de acuerdo con esto que dice el liberalismo de John Stuart Mill. ¿Nos podría contar un poco qué opina? Sí, por supuesto. La verdad, yo estoy completamente de acuerdo con esto, ya que, pues como lo mencioné anteriormente con el ejemplo del ladrón o del asesino, básicamente esto es lo que decimos que ahora es la ley, que Stuart, la verdad, lo dijo muy bien y definió, en mi concepto, lo mejor que se puede haber definido, la libertad tanto individual como colectiva. Porque, pues, siguiendo el principio del utilitarismo, esta libertad también busca que las personas, que la sociedad en conjunto, lleguen a la felicidad, porque sin esto, básicamente cualquier persona podría creer que es libre de realizar actos que afecten negativamente a los demás y pues eso va totalmente en contra tanto de lo que se puede considerar moral y de el utilitarismo. Muy interesante su opinión. Bueno, muchas gracias por contarnos acerca de este tema tan importante de Stuart Mill y para una próxima ocasión yo quisiera hablar acerca de la renta de las tierras o qué opinaba Stuart Mill. Sí, claro, por supuesto, Lina. De hecho, es uno de los temas que
que más he querido hablar. Claro, todos son bastante importantes, pero sí, se me hace que ese es un tema que aún no hemos tratado y que tiene todo el peso para que incluso merezca un capítulo en esta serie. Sí, opino lo mismo. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Lina. Siempre es un gusto estar aquí y conversar un rato sobre estos temas que son tan interesantes.